Capítulo 8. En el viejo muro del mar. Habían pasado unos pocos días después de la victoria sobre Orgullo, y Miedosa y sus compañeras continuaban el viaje por la orilla del inmenso mar. Una mañana el camino cambió de repente hacia tierra adentro otra vez, y se encontraron de espaldas al desierto en dirección a las montañas. Aunque claro está, estaban aún demasiado lejos para verlas. Con un estremecimiento de un gozo indescriptible, Miedosa vio que por fin el camino corría en dirección al este y que las guiaría a los lugares altos. Ella se soltó de las manos de sus dos guías con el propósito de palmear con las suyas y dar un pequeño salto de gozo. No importaba cuán grande era la distancia entre ellas y las montañas. Ahora por fin iban en ese rumbo. Las tres comenzaron a regresar por el desierto, pero Miedosa no pudo esperar por sus guías y corrió adelante como si nunca en su vida hubiera sido lisiada. De pronto, el camino tomó otro giro a la derecha y se extendió ante ella tan lejos como alcanzaba su vista. De ninguna manera hacia las montañas, sino hacia el sur. Otra vez, a lo lejos, el desierto parecía terminar en una especie de agreste colina. Miedosa permaneció quieta, muda con desaliento y en choque. Entonces comenzó a temblar de arriba abajo. No era posible. No que otra vez el pastor estuviera diciendo no y la apartara de los lugares altos. La esperanza que se demora es tormento del corazón, dijo un sabio muchos años atrás. Y qué gran verdad decía. Ahora que había estado saltando y corriendo con tanto entusiasmo por todo el camino hacia las montañas y que había dejado a pena y contrariedad bastante atrás, tenía que estar sola, donde el camino se alejaba de los lugares altos. Detrás de una duna cercana a ella, apareció la figura de su enemigo Amargura. Este no se acercó mucho. Había adquirido un poco más de prudencia, pues no iba a hacer que ella llamara al pastor si podía evitarlo, así que solo estaba allí y la miraba riéndose una y otra vez. El sonido más amargo que Miedosa escuchara en toda su vida. Entonces le dijo, como con la ponzoña de una víbora: ¿por qué no te ríes tú también, pequeña tonta? ¿Sabías que pasaría esto? Y prosiguió con sus estallidos de risa hasta que parecía que todo el desierto se llenaba de su burla. Pena y su hermana se acercaron a Miedosa y se pararon a su lado casi en silencio. Por un momento, todo lo dominó el temor de una grande oscuridad. Un repentino remolino de viento aulló sobre el desierto y levantó una tormenta de polvo y arena que lo cegaba. En el silencio que siguió a la tormenta, Miedosa escuchó su voz baja y temblorosa, pero algo diferente, diciendo: Mi señor, ¿qué deseas decirme? Habla, que tu sierva oye. Un momento después el pastor estaba junto a ella. Alégrate, dijo él, no temas. Constrúyeme otro altar y ponte a ti mismo como ofrenda. Obediente, Miedosa levantó un pequeño montón de arena y piedras sueltas, que fue todo lo que encontró en el desierto. Y una vez más puso allí su voluntad y dijo con lágrimas: Puesto que pena, avanzó y se arrodilló a su lado. Yo me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. De alguna parte, aunque no lograron ver de dónde, vino una llamarada que consumió la ofrenda y dejó un pequeño montón de cenizas en el altar. Entonces se escuchó la voz del pastor: Esta demora no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Otro soplo de viento esparció las cenizas en todas direcciones, y la única cosa que quedó en el altar fue una piedra tosca y de aspecto ordinario que Miedosa recogió y la puso en su bolsa junto con las demás. Luego se puso de pie, volvió su rostro a las montañas y se encaminaron al sur. El pastor las acompañó por un trecho del camino, de modo que resentimiento y autocompasión, quienes estaban escondidos cerca y a la espera de una oportunidad para atacar, se quedaron quietos detrás de las dunas y no estaban a la vista de modo alguno. Al poco tiempo llegaron a un sitio en el que el mar, al que dejaron atrás cuando se volvieron al interior,
penetraba en el desierto formando un gran estuario. Una fuerte marea surgió de su interior, llenándolo por completo con aguas que corrían con rapidez. Sin embargo, una carretera elevada de piedra con muchos arcos estaba construida por todo el estuario y una rampa de tierra llevaba hasta allí. El pastor siguió a Miedosa hasta el pie de la rampa y le dijo que siguiera este sendero al otro lado del mar. Una vez más repitió con gran énfasis las palabras que le dijo junto al altar y entonces partió. Miedosa, seguida por sus dos compañeras, subió por la rampa y se encontraron encima del viejo muro del mar. Desde esa altura en la que estaban paradas, ahora podían volver la vista atrás hacia el desierto. En un lado estaba el mar y en el otro, tan borroso por la distancia que no sabían a ciencia cierta lo que veían en realidad, estaba la neblina que quizá fuera parte de las montañas. ¿O solo era el deseo? Entonces, mirando hacia adelante, vieron que la calzada en realidad las llevaba a través del estuario hacia un tipo diferente por completo de país. Una región con colinas y valles bien poblados de árboles y con cabañas y granjas entre las huertas y los campos. El sol brillaba resplandeciente y encima sobre el muro sentía toda la fuerza del gran viento que movían y azotaban las agitadas olas que corrían cada vez más raudas. Esto le recordó a Miedosa una manada de perros de caza asusados por los cazadores, pues seguían una tras otra saltando y subiendo y surgiendo debajo de la calzada, y luego corriendo hacia adelante llenando hasta los bordes el estuario. De algún modo, el rugido del viento y el rompimiento de las aguas parecía penetrar en la sangre de Miedosa y correr por todo su ser como un glorioso vino de vida. El viento azotaba sus mejillas y desgarraba su pelo y vestidos hasta hacerla casi caer. Pero ella permaneció allí, gritando a viva voz a pesar de que el viento atrapaba el sonido y lo llevaba lejos, apagándolo con un rugido ensordecedor. Lo que Miedosa gritaba allí en el viejo muro del mar era esto: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmo 27:6. A medida que cantaba pensaba, debe ser algo muy terrible ser los enemigos del pastor. Siempre se encuentran frustrados, siempre les arrebatan sus presas. Cuán fracasadamente enloquecedor será ver que aún el más pequeño, débil y simple de sus siervos alcanza los lugares altos y triunfa sobre todos sus enemigos. Debe ser insoportable. Estando aún en la calzada, recogió otra piedra como le enseñó el pastor, esta vez en recordación de su victoria al permitir que ella triunfara sobre sus enemigos, y la guardó en la pequeña bolsa de atesorados recuerdos. Entonces tomaron el camino a través de la calzada y bajaron la rampa al otro lado, y enseguida se llegaron hasta un bosque. El cambio de escena después de ese largo viaje a través del desierto fue maravilloso. Una retrasada primavera se liberaba de todas las garras del invierno y cada árbol estallaba un hermoso tono verde y los capullos reventaban. Entre los árboles había claros con campanillas azules y anémonas silvestres, y las violetas y las primaveras crecían en los arbustos a lo largo de la ribera cubierta de musgo. Los pájaros cantaban llamándose unos a otros y susurrando, absortos en la tarea de construir sus nidos. Miedosa se dijo que nunca antes se había dado cuenta cómo era el despertar de la muerte del invierno. Es probable que le hicieran falta las extensiones del desierto para que abriera los ojos a toda esta belleza, así que caminaba por el bosque, olvidando casi por completo que Pena y su hermana también caminaban con ella. A cualquier parte que miraba parecía que el verde despliegue de los árboles, los pájaros haciendo sus nidos, las ardillas saltarinas y las flores que se abrían estuvieran diciendo la misma cosa, saludándose los unos a los otros en su propio lenguaje especial, con una clase de éxtasis
y diciéndose con alegría: ¿ya lo ves? Por fin se fue el invierno. La demora no fue para muerte, sino para la gloria de Dios. Nunca antes había una primavera tan hermosa como esta. Al mismo tiempo, Miedosa era consciente de un maravilloso alborozo en su propio corazón, como si algo surgiera allí y rompiera en una nueva vida también. El sentimiento era muy dulce, aunque mezclado con un dolor que no lograba comprender porque predominaba. Pensó en la semilla del amor que el pastor le plantó en su corazón y medio temerosa y medio ansiosa miró para comprobar si en verdad tenía raíces y estaba brotando. Vio una gran cantidad de hojas y en un extremo del tallo un pequeño abultamiento que casi parecía decir que era un botón. Cuando Miedosa lo miró, sintió otro dolor agudo en su corazón, pues se acordó de las palabras del pastor cuando la planta del amor estuviera a punto de florecer. A ella la amarían a cambio y recibiría un nombre nuevo allá arriba, en los lugares altos. Sin embargo, todavía estaba muy lejos de allí, más lejos que nunca antes, y al parecer sin ninguna posibilidad de ir por un largo tiempo. ¿Cómo probaría que la promesa del pastor era verdad? Cuando pensó en esto, comenzó a llorar de nuevo. Quizá pienses que Miedosa era demasiado llorona, pero recuerda que tenía pena como una compañera y maestra. El corazón conoce sus propias penas y hay tiempos cuando, como el rey David, es reconfortante pensar que nuestras lágrimas se ponen en una redoma y ninguna de ellas las olvida al que nos guía por los senderos del dolor. Sin embargo, Miedosa no lloró mucho tiempo, pues casi al instante vislumbró otra cosa, un destello de oro. Mirando más de cerca lo que vio, no era otra cosa que una réplica exacta de la pequeña flor dorada que descubrió creciendo cerca de las pirámides del desierto. De algún modo se trasplantó y estaba en realidad creciendo en su propio corazón. Miedosa dio un grito de deleite y la diminuta flor de oro asintió y dijo con su vocecita dorada: heme aquí, soy yo creciendo en tu corazón, aceptación con gozo. Vaya, sí, por supuesto lo olvidé, contestó sonriendo Miedosa. Entonces se arrodilló allí en el bosque y colocó un montón de piedras y pedazos de madera encima de ellas. Como habrás notado, los altares se construían de cualquier material que se encontrara a la mano en ese momento. Luego Miedosa titubeó. ¿Qué debía poner ahora en el altar? Observó el diminuto bulto de la planta del amor, que quizá fuera o no un botón. Entonces se inclinó hacia adelante, colocó su corazón en el altar y dijo: heme aquí, soy yo, tu pequeña sierva aceptación con gozo, y todo lo que está en mi corazón es tuyo. Esta vez, aunque vino una llama de fuego que quemó los pedazos de madera, el botón siguió en el tallo de la planta. Quizá, pensó Miedosa, se deba a que está demasiado pequeño. Sin embargo, ocurrió algo bello. Fue como si una chispa de fuego entrara en su corazón y se quedara resplandeciendo allí, cálido y radiante. Entre las cenizas del altar había otra piedra que ella escogió y la puso con el resto, de modo que ahora había 6 piedras de recordación en la bolsa que llevaba. Al emprender su camino, al poco tiempo, llegaron al lindero del bosque y ella prefirió un grito de gozo, pues el que estaba parado allí, esperando para encontrarse con ellas, era el mismo pastor. Miedosa corrió hacia él como si tuviera alas en los pies. ¡Oh, bienvenido! ¡Mil veces bienvenido!, clamó Miedosa, vibrando con gozo de la cabeza a los pies. Me temo que no haya mucho en el jardín de mi corazón, pastor, pero todo lo que está allí es tuyo para que hagas con eso lo que quieras. He venido a traerte un mensaje, dijo el pastor. Tienes que prepararte para algo nuevo, Miedosa. Este es el mensaje. Ahora verás lo que yo haré. Éxodo 6:1. El color subió a sus mejillas y un golpe de gozo la recorrió, pues recordó la planta en su corazón y la promesa de que cuando estuviera lista para florecer, ella podría estar en los lugares altos y preparada para entrar en el reino del amor.
Oh, pastor, exclamó casi sin aliento con este pensamiento. ¿Quieres decir que por fin estoy lista para ir a los lugares altos? ¿En realidad? ¿Al fin? Ella pensó que asintió, pero él no contestó, sino que se quedó mirándola con una expresión que no comprendía. ¿Quieres decir eso? Repitió tomándolo de su mano y mirándolo con gozo y casi sin dar crédito preguntó. ¿Quieres decir que pronto me llevarás a los lugares altos? Esta vez él contestó. Sí, y añadió con una extraña sonrisa. Ahora verás lo que yo haré.